Buenas tardes, mi nombre es Brandon Pérez y en este video explicativo hablaremos sobre el video de mecánica teórica, cuál es la constante del resorte. Tenemos del siguiente sistema calcular el tiempo que le toma al bloque en llegar al resorte y calcular la constante elástica del mismo sabiendo que su compresión máxima es X. Tenemos que mg, seno del ángulo, menos fuerza de fricción igual a masa masa de aceleración, pero por eso sabemos que fuerza de fricción igual a coeficiente de fricción, en este caso cinemática, por fuerza normal. Tenemos que fuerza normal igual a mg coseno del ángulo. Después tenemos masa mg seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por mg coseno del ángulo igual a ma. Eliminamos las masas y nos queda que aceleración igual a gravedad seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático gravedad coseno del ángulo. Ahora recurrimos a las fórmulas básicas de la cinemática. Tenemos velocidad 2 al cuadrado igual a velocidad 1 al cuadrado más 2 aceleración distancia. La distancia es la que se separa al bloque del resorte. Tenemos velocidad al cuadrado igual a 2 aceleración por distancia. Con esto despejamos aceleración y nos queda aceleración igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por distancia. Entonces con esto tenemos velocidad al cuadrado sobre 2 por distancia igual a gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno por gravedad por coseno del ángulo. Y nos queda velocidad al cuadrado igual a 2 por distancia por gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Para calcular el tiempo que le toma al bloque en llegar al resorte, hacemos uso de la siguiente fórmula. Tenemos distancia igual a velocidad 1 más velocidad 2 por tiempo sobre 2. Y esto nos queda distancia igual velocidad por tiempo sobre 2. Despejamos la velocidad nos queda velocidad igual a 2 por distancia sobre tiempo. Sustituimos en esta fórmula lo anterior y quedaría de la siguiente manera. Velocidad al cuadrado igual a 4 por distancia al cuadrado sobre t al cuadrado. Nos queda 4 distancia al cuadrado sobre tiempo al cuadrado igual a 2 distancia por gravedad por el seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático coseno del ángulo. Eliminamos las distancias y nos queda tiempo al cuadrado igual a 4 distancia sobre 2 por gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción por el ángulo. Y con esto nos queda la siguiente fórmula. Tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 por distancia sobre gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Esta fórmula nos sirve para calcular el tiempo que le toma al bloque al llegar desde su punto al inicio del resorte. Ahora utilizaremos los conceptos de energía potencial y energía de movimiento. En el punto A tenemos igual a energía potencial igual a masa por gravedad por altura. En el punto B tenemos igual a energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2 igual al trabajo por fuerza igual a fuerza de fricción por distancia.
la energía potencial es pérdida es igual a la energía cinética. Nos queda que masa por gravedad por altura igual a masa velocidad al cuadrado sobre 2 más F fricción de cinéticas por D. Fk igual a coeficiente de fricción cinemática por masa por gravedad coseno del ángulo. Tenemos masa por gravedad sobre altura igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2 más coeficiente de fricción cinemático masa por gravedad por distancia coseno del ángulo. Utilizando la función seno determinamos los catetos y sustituimos. Tenemos seno del ángulo igual a altura sobre distancia. Tenemos altura igual a distancia sobre seno del ángulo y despejamos. Tenemos masa por gravedad por distancia seno del ángulo igual a mv al cuadrado sobre 2 más coeficiente de fricción cinemático por m masa gravedad distancia coseno del ángulo. Cerramos paréntesis por 2. Eliminamos las m que son 3 y nos queda 2 por gravedad distancia seno del ángulo igual a velocidad al cuadrado más 2 por coeficiente de fricción cinemático gravedad por distancia por coseno del ángulo. Con esto nos queda velocidad al cuadrado igual a 2 por gravedad por distancia por seno del ángulo menos 2 por coeficiente de fricción cinemático por gravedad por distancia por coseno del ángulo. Y con esto despejamos la velocidad, que nos queda 2 por aceleración por distancia igual a 2 por gravedad por distancia por seno del ángulo menos 2 por coeficiente de fricción cinemático por gravedad por distancia por coseno del ángulo. Factorizamos y sustituimos. Nos queda que 2 por aceleración por distancia igual a 2 por gravedad por distancia por el seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Eliminamos los dos y las distancias. Nos queda que aceleración igual a gravedad por seno del ángulo, menos coeficiente cinemático por coseno del ángulo. Y con esto nos queda que la distancia igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo sobre 2. Tenemos que distancia igual a velocidad por tiempo sobre 2 y la velocidad igual a... Despejamos la velocidad, y nos queda 2 por distancia sobre tiempo. Y con esto nos queda 4 por distancia al cuadrado sobre tiempo al cuadrado igual a 2 por gravedad por distancia seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemática por coseno del ángulo. Sustituimos y nos queda que tiempo al cuadrado igual a 4 por distancia al cuadrado sobre 2 por gravedad por distancia por seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático coseno del ángulo. Con esto nos queda la siguiente fórmula, que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por distancia sobre gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción por coseno del ángulo, que es la misma fórmula que la anterior. Con esto podemos determinar la constante elástica. Tenemos la fórmula cinemática, que es masa por gravedad por altura igual a 1/2 por k x al cuadrado más wf. Sustituimos el trabajo, que viene siendo wf, y tenemos seno del ángulo igual a h sobre d más x. Tenemos h igual a d más x por seno del ángulo y despejamos mg por d más x por seno del ángulo igual a 1/2 por k por x al cuadrado más coeficiente de fricción cinemático por gravedad por coseno del ángulo por d más x. Y nos queda que 2 por masa por gravedad por d más x por seno del ángulo igual a k x al cuadrado más 2 coeficiente de fricción cinemático por k por gravedad
por coseno del ángulo por d más x. Nos queda que k es igual a x elevado al cuadrado igual a 2mg de x más seno de x por seno del ángulo menos 2 coeficiente de fricción cinemático masa por gravedad coseno del ángulo d más x. Despejamos k y nos queda que k es igual a 2m por d más x sobre x al cuadrado por seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. En el inciso B nos dice cómo podemos obtener el tiempo. Con los siguientes datos: tenemos la distancia, que son 50 centímetros, la gravedad igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el ángulo de 30 grados. El coeficiente de fricción cinemático igual a 0.25. Con esta fórmula podemos sacar el tiempo, que es raíz cuadrada 2 por distancia sobre gravedad seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Tenemos que tiempo es igual a 2 por 0.5 metros, que son los 50 centímetros, que los sustituimos a metros, entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por seno del ángulo de 30 menos 0.25, que es el coeficiente de fricción cinemático, por coseno de 30, que eso nos da un total de 0.5996 segundos. Este es el tiempo que obtenemos. En el inciso C nos dice que con la fórmula del minuto 26:45, que es esta, k igual a 2mg por d más x sobre x al cuadrado y por seno del ángulo menos coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Determinemos la constante elástica, que es la k. Tenemos la masa, que es igual a 150 gramos, y la x, que son 5 centímetros. Sustituimos los datos y nos queda que k igual a 2 por 0.15 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.5 metros más 0.05 metros sobre 0.05 metros al cuadrado por el seno de 30 menos 0.25 por coseno de 30. Esto nos da un total de 100.83.5507 newton sobre metros, que es la constante elástica del resorte. Por mi parte es todo. Muchas gracias.